Muy buenas noches, estimados. Reciban un cordial saludo a nombre de la empresa SS Learning. Los saluda María Tejada, coordinadora académica. Antes de dar inicio a esta sesión, brindaremos un pequeño espacio de espera para aquellas personas que aún faltan incorporarse, por lo que sugerimos puedan seguir conectados unos minutos más y estaremos empezando en breve. Muy buenas noches con todos. Agradecemos la gentil espera y sean bienvenidos a este taller de buenas prácticas para la encriptación de archivos. Antes de iniciar con la ponencia del docente, comentaremos brevemente sobre nuestra empresa. SS Learning es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Como parte de nuestros logros han sido el desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, referente a la sesión del día de hoy, recuerden que pueden utilizar el chat Zoom para hacer llegar las consultas que tengan acerca del tema a desarrollar para que nuestro docente amablemente pueda ayudarlos. De igual manera, todas las consultas, si por ahí desearan abrir micrófono, también les pediría por favor que sea al final del dictado. Asimismo, comentarles que por el presente taller se estará brindando un certificado de participación, por lo que estaremos compartiendo un link sobre un formulario para que puedan completar con sus datos.
Sugerimos que puedan completar con sus nombres completos para que pueda ser expedida de manera correcta esta constancia. De igual manera, comentarles que los certificados se harán llegar en un plazo máximo de 10 días hábiles. Por último, pero no menos importante, comentarles acerca sobre nuestro docente a cargo de este taller, quien es Renato Amapanqui, por lo que brindaré un extracto de su trayectoria profesional. Bien, nuestro docente Renato Amapanqui es titulado en Ingeniería de Sistemas Empresariales de la Universidad Científica del Sur. Comentarles que cuenta con una sólida trayectoria liderando proyectos e iniciativas tecnológicas en el sector bancario. Cuenta también con una sólida experiencia en mejoras de procesos y en la maximización de la eficiencia a través de soluciones innovadoras. Se encuentra enfocado en el frente de transformación digital y enfoca en oportunidades estratégicas que permiten impulsar el crecimiento y el éxito de las tecnologías a cargo. Dentro de la experiencia como docente, comentarles que cuenta con experiencia en el dictado de tecnologías en institutos y centros de capacitación. Además, es un profesional especializado en ciencias de datos, fundamentos de desarrollo en aplicaciones tales como Java, WebSphere Application Server en la versión 8.5.5, en Global Batch, también en el programa de gestión de proyectos. Además, posee conocimientos técnicos en frontend, en lo que es Angular, HTML, CSS y JavaScript, así, así como también posee conocimiento en lo que es Citrix y Visage, además de en la parte cloud como Azure y Amazon Web Service. Bien, estimados, eso sería todo de mi parte, por lo que ahora brindo el espacio a nuestro docente para que pueda iniciar con esta ponencia. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Me presento, bueno, ya me presentaron, mejor dicho. Mi nombre es Renato Mapanqui y yo voy a ser quien va a estar a cargo de este taller relacionado a las buenas prácticas referente a la encriptación de archivos. Aquí les presento la agenda que vamos a tener. Básicamente vamos a hablar de por qué la necesidad de archivos digitales, que creo que es lo que en este momento cualquiera que venga al taller o que esté pasando por aquí se puede hacer como pregunta. Estamos en un mundo que gira y está muy cerca, que prácticamente gran parte de la tecnología, si no es toda, llegue en algún momento a apificarse o se maneje a través de servicios. Pero ¿por qué seguimos usando archivos? Por qué esta necesidad? En este punto vamos a comentar acerca de ello. Luego, en un segundo punto, hablaremos en qué consiste la encriptación de archivos, por qué es importante tenerlos encriptados, qué ventajas tenemos con ello. En un tercer punto hablaremos acerca de los TIC para evitar que nuestros archivos sean vulnerados, es decir, cómo, muy aparte con la encriptación, yo puedo proteger mis archivos a fin de que nadie pueda acceder a ellos, o nadie, mejor dicho, sin mi consentimiento. En un cuarto punto hablaremos sobre las buenas prácticas para la encriptación de archivos, que es el objetivo de la sesión. Luego hablaremos acerca de legislación y cumplimiento, que es importante también tener en cuenta, que es una de las cosas inclusive que están dentro de las buenas prácticas. Luego vamos a hacer un taller práctico. Vamos a utilizar puro Windows. Entiendo que la mayoría, bueno, temas también de tiempo, no tenemos a la mano quizás algún servidor donde podamos hacer algunos momentos de jugar, pero creo que sí, en sus máquinas tranquilamente todos pueden hacer este tipo de ejercicios. Y es más, voy a traer algunos ejemplos bien divertidos, como para que todos a partir de este taller se lleven las ganas de querer entrar al mundo de encriptación de archivos. En un séptimo momento hablaremos acerca de las preguntas del público. Si alguien tiene dudas, preguntas, algo que quiera quizás comentar, este es el espacio para que lo puedan hacer. Y finalmente, conclusiones finales y avisos, que es con lo cual cerramos este taller. Bien, para comenzar, esta es la primera pregunta con la cual comenzamos, que es ¿por qué la necesidad de usar archivos digitales? Que era lo que yo les comentaba hace un momento. Es decir, qué nos hace seguir trabajando con archivos en este momento? O sea,
por qué su importancia y por qué las cosas han llegado a este estadio. Aquí en la mano derecha pueden ver una gráfica acerca de la situación actual del papel en el mundo. O sea, no hablo del papel de alguna persona en particular, hablo el papel en físico, el papel que nosotros, o bueno, o el mundo en general, genera a partir del uso de los árboles. O sea, tú talas un árbol y a partir de ello puedes obtener papel, o también obtener papel del reciclaje de otros papeles o otros productos, ¿no? Entonces vemos que desde el año 2019 hasta el año 2022 estamos en una constante, eh, digamos, recesión, se podría decir, porque vamos creciendo y luego ahora el mercado de creación de papel como tal ha ido bajando considerablemente, es decir, ya no crece, ahora está disminuyendo. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente a cuatro puntos que aquí en la mano izquierda pueden ver, y también los voy a comentar, que son la digitalización, que es el hecho de que ya no se trabaja con papel, no sé, para quitar un poco el silencio del público. No sé si alguno de ustedes en su día o en la semana, o quizás al mes o a cada 3 meses, compran periódicos, siguen consumiendo noticias por periódicos. Creo que la gran mayoría, o por no decir todos, ya no. De hecho, que eso es algo que ha cambiado mucho, pero ha cambiado más fuertemente desde la llegada de la pandemia. Con la pandemia ya nadie quería exponerse a agarrar algo que puede estar contaminado, algo que finalmente puede acercarnos al virus, y nadie quería caer enfermo por ese tipo de cosas. Entonces, es ahí donde este hecho de todo lo que manejamos en papel, lo dejamos de lado. Creo que fue un pensamiento unificado sin que nadie dé esa orden. O sea, simplemente creo que todos eh, en nuestro querer o el hecho de buscar no enfermarnos, ya no optamos por ir por el papel. Entonces, simplemente giramos a trabajar con cosas que ya no nos hicieran entrar al contacto físico. Y es ahí donde los archivos digitales toman muchísima más fuerza de la que de la que de la que anteriormente se tenía. Es decir, se competía fuertemente entre lo que eran archivos digitales, perdón, entre lo que eran archivos físicos con lo que son archivos digitales. En ese momento, cuando comenzó toda esta competencia a un inicio, no había, no había, se le puede decir, como le decía, un rol o alguien que finalmente te dijera, simplemente quédate con el archivo, o quédate con la documentación en físico, o quédate con el papel, o quédate con estas cosas, y no use lo digital. Esta situación de la pandemia nos hizo cambiar a que comenzáramos a usar este tipo de información o este tipo de cosas en forma digital que finalmente nos han generado muchos beneficios, pero también nos han abierto la puerta a muchos riesgos. Y cuando me refiero a ello, hago referencia a los riesgos de ciberseguridad que aquí vamos a conversar en la sesión y que finalmente con la encriptación buscamos de una u otra manera poder estar protegidos contra ello. Otro punto importante es el teletrabajo y la educación. El hecho de promover documentación también digital. Esto es algo que, bueno, si bien es cierto, en el país no se da, pero a nivel de la región, en otros lugares ya se comienza o se ha comenzado también a masificar. Es decir, ya las personas utilizan documentación en forma digital, nosotros también. ¿Quién no lee, por ejemplo, ahora en la actualidad, la información de una noticia? Quizás la lees a nivel de una red social o la lees en alguna página de internet y ya no la tienes que estar, digamos, viendo.
en, de repente en un periódico, ¿no? Con este tipo de cosas, esta situación ha cambiado fuertemente. Luego también tenemos el cambio en las comunicaciones. Ya se usa el correo electrónico, que ha reemplazado, por ejemplo, las cartas impresas, y la conciencia ambiental para fomentar prácticas sostenibles y reducir el consumo del papel. Estos cuatro factores son finalmente lo que nos hacen dejar el papel de lado y comenzar a trabajar con archivos digitales, que es finalmente que uno de los detonantes fuertemente, como lo coloco en la lámina, es la pandemia del COVID-19, que finalmente nos hace ir más fuertemente hacia este cambio a la digitalización. Entonces, un archivo digital puede verse como un repositorio electrónico donde guardamos información como documentos, fotos o música en lugar del papel, en formato físico. Estos archivos están hechos de ceros y unos en binario, en un lenguaje unificado que las computadoras pueden entender. Este es el concepto, lo que acabo de leer, es el concepto como tal de, de qué es lo que tenemos cuando hablamos de archivos digitales y de los beneficios como tal de tenerlos, a diferencia del papel que tiene ciertas eh, particularidades. Por ejemplo, un papel no lo podemos mojar, un papel no lo podemos copiar, un papel solamente lo podemos entregar físicamente, un papel, por ejemplo, puede correr cualquier riesgo físico. En cambio aquí hablamos ya de riesgos digitales, pero tiene muchos beneficios y esos beneficios son importantes mencionarlos, como es la portabilidad, que es llevar miles de archivos en un pequeño dispositivo, por ejemplo un USB, la facilidad de copia, hacer copias exactas con un clic, la búsqueda rápida, encontrar información en segundos, la edición sencilla, modificar y mejorar contenidos fácilmente, la, digamos, preservación duradera, que es conservar la información por años sin deterioro. A diferencia, por ejemplo, del papel, que si alguien guarda algo en papel por muchísimos años, seguramente va a pasar un tiempo y finalmente ya no lo va a tener en las mismas condiciones que inicialmente los tenía, ¿no? Porque finalmente es un ente físico y el tiempo y, digamos, el ecosistema puede terminar malográndolo o dañándolo. ¿Cuáles son los riesgos entonces? Si hay beneficios, debe haber riesgos. Los riesgos como tal hacen referencia a la pérdida de datos debido a faltas a nivel de un hardware o a errores que pueden haber a nivel de un sistema. Obsolescencia tecnológica, a diferencia del papel, los archivos digitales están o funcionan dentro de computadores, y estos computadores pueden un día estar bien, ser modernos, pero pueden pasar algunos años y estos ya no son tan modernos como al inicio, ¿no? De hecho, que pues ya no los tenemos, ya pasan a ser antiguos y por ende tienen que renovarse y esta data que manejemos tenemos que en algún momento migrarla. También está el punto de seguridad y privacidad, que bueno, tenemos que tener mucho cuidado con las vulnerabilidades hacia los hackers o accesos no autorizados. Y esto finalmente, bueno, eso es otro tema, muy fuera de la encriptación, entonces el tema de autenticación y autorización. Pero es importante también tenerlo en cuenta porque si nosotros podemos encriptar, por ejemplo, y es algo que vamos a ver en unas láminas más adelante, pero si no controlamos el manejo de accesos, o sea, van a llegar a nuestro archivo que está encriptado, probablemente no puedan hacerle nada porque no tienen de repente la forma de desencriptar el contenido, pero tranquilamente es el hecho de haber llegado se puede haber prevenido si es que simplemente se restringen los accesos. El otro punto es errores y corrupción, por ejemplo, daños accidentales en los sistemas. No sé, a mi lacto le cae un balde de agua
o por ejemplo, al servidor que tengo o el lugar donde trabajo se va la luz, o por ejemplo, un incendio que finalmente termine dañando de una otra manera los equipos informáticos y con ello los archivos. Y el otro punto es, bueno, la dependencia de energía, ¿no? Que va muy asociado con este tema de la luz, o que finalmente eh, hay algún problema con los tomacorrientes de donde yo esté, que finalmente no me permita acceder a electricidad y por ende los equipos no puedan funcionar y por ende yo no pueda acceder a mi información. Entonces, ¿cómo minimizamos los riesgos bajo esto que comento? Uno es importantísimo las copias de seguridad, es decir, respaldar tus archivos regularmente en múltiples lugares, y esto finalmente nos hace tener backups, que es, creo que, básico si queremos hablar de seguridad de la información. Siempre tener nuestra información almacenada, al menos una copia, por si algo no sale tan bien o no sale como esperamos, para finalmente poder llegar a hacer uso de nuestra información y poder acceder a ella. Otra parte importante es manejar formatos abiertos, ¿no? Es decir, de preferencia formatos de archivos universales y abiertos. ¿A qué me refiero con ello? Hay con la llegada del mundo digital y con la masificación y el crecimiento de distintos software, plataformas, tecnologías, ya los formatos han ido aumentando de diferentes formas. Y hoy hay formatos que quizás no sean muy comerciales. Entonces, es importante en este punto, si tenemos uno de estos software quizás raros, entre comillas, quizás ver la manera de poder, de poder conocer sobre el mismo y saber finalmente cómo yo puedo interactuar con él. Porque si yo no tengo esta facilidad, créanme que así encriptemos y cosas y haya de repente algún problema, ahí se nos va a hacer el santo problema porque no vamos a tener la manera de poder acceder a nuestra información correctamente. Otro punto importante es la actualización y seguridad, mantener tu software actualizado y protegido, el cifrado y contraseñas, el uso de cifrado y contraseñas fuertes para proteger archivos sensibles. Hay muchas personas que en la actualidad siguen colocando como claves el día de su cumpleaños, el día de su nacimiento, eh, su nombre y apellido juntos, o quizás su DNI, y eso hace que finalmente quien tenga esta información de repente juega con tu correo, juega de repente con algún acceso importante que tengas y, oh sorpresa, logra entrar por ejemplo, a tu correo. Esto no es una práctica de seguridad buena, ¿no? De hecho, que lo que hay que buscar ahí es siempre buscar tener la clave segura, siempre buscar tener esta forma de que si alguien quiere acceder a mi información, no dársela fácil, ¿no? De hecho, que siempre tenemos que ponernos en el lugar del ciberdelincuente, ¿no? Y por ende poner contraseñas, no una contraseña que sé que voy a olvidar, ¿no? Pero quizás una que yo pueda recordar o manejar, o que ser un juego de repente de fechas, nombres, algún dato que recuerdes y ello finalmente colocarlo de clave. Esto es mucho más complicado que tu DNI, ¿no? O que tu cumpleaños, ¿no? Otro punto importante es la conciencia digital, es decir, aprender sobre seguridad y compartir las buenas prácticas, ¿no? Y eso es básico, ¿no? O sea, muy aparte de yo cumplir todo este tipo de cosas, siempre es importante irme actualizando e ir también compartiendo con los demás, ¿no? Porque así como yo puedo ser víctima de un ciberdelincuente, mañana lo puede hacer cualquiera de este foro o cualquiera que nosotros conozcamos, ¿no? Otro punto importante es el almacenamiento redundante, guardar copias en diferentes lugares para mayor seguridad
Y bueno, el clásico de cualquier tema tecnológico, la documentación. El hecho de registrar información sobre tus archivos y su contenido. Eso es algo, creo, súper importante que no nos salvamos y que debemos siempre tenernos a la mano, saber cómo estamos guardando nuestras cosas. Ahora, ya hemos hablado acerca del papel, de cómo esto ha crecido. Les he comentado acerca de los archivos digitales, sus beneficios, que bueno, hay bastantes, practicidad, que los podemos llevar de un lugar a otro, que el archivo no se me va a perder si no se pierde mi computadora o no me roban la información, o alguien accede. Pero si yo tengo mi computadora y la tengo súper segura, créanme que ahí va a estar súper segura si la encripto correctamente o cifro los discos, que aquí vamos a hablar sobre ello también. Y bueno, no se va a deteriorar con el tiempo. Si los mando a la nube, al cloud, mucho más seguro también y se manda encriptado mejor. Entonces, hay beneficios, pero también hay riesgos, hay forma de combatirlos. Pero ahora vamos entrando poco a poco y adentrándonos a lo que es el mundo de la encriptación. Y aquí vamos a hablar en qué consiste la encriptación de archivos. Y vamos a comenzar con un poco de historia, ¿no? ¿Qué es encriptar? O sea, ¿cómo llegamos al hecho de tener encriptación? ¿Esto es algo moderno? ¿Esto es algo que de repente ha salido hace poco y aquí estamos tratando de demostrar quizás esto, ¿no? Pero eso es algo para conocimiento de todo el público. Entiendo que aquí hay personas que son de sistemas como que no. Esto es algo que viene desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, por no decir siglos. Y es que esto comienza desde la época, desde la antigua Roma, ¿no? Donde finalmente se manejaba el hecho del cifrado. Y luego también, por ejemplo, una época importantísima donde usó yo esto fue en la Segunda Guerra Mundial, para proteger los mensajes que se enviaban entre, entre los diferentes ejércitos de una nación, ¿no? Si alguien interceptaba a quien mandaba el mensaje o algo, ¿cómo finalmente, si yo no había una forma de proteger el mensaje y era un mensaje de repente de que, no sé, mañana te van a atacar a las 3 de la mañana por el flanco izquierdo, este, si de repente te insertaban el mensaje y sabían, entonces ya sabían que te ibas a proteger por el flanco izquierdo y te atacaban por el derecho, ¿no? Algo así es lo que finalmente en la guerra se busca o se buscaba proteger, ¿no? Y con estos manejos de poder encriptar la información, bueno, hubieron muchas guerras o muchas de estas batallas que se ganaron, ¿no? En la era digital, la encriptación se ha vuelto algo ya esencial con el hecho de las comunicaciones en línea, las contraseñas, los datos bancarios y X cosas más, ¿no? ¿A quién no tiene miedo ahora? Porque vivimos ya en una era, no como en Roma o en la Segunda Guerra Mundial, ya vivimos en una situación o en una sociedad muchísimo más digitalizada. ¿Quién no tiene miedo ahora que tu información se la lleven, ¿no? O sea, ahora tu información es todo. Tú la pierdes, pierdes tus datos de tu tarjeta, pierdes, no sé, los datos de, no sé, si tienes un vehículo, pierdes de repente los datos de finalmente tu documento de identidad y pueden hacer un ciberdelincuente o un delincuente, mejor dicho, porque ya esto si lo llevan al físico ya sale del manejo cibernético, puede hacer muchísimas cosas. Entonces, ya estamos en una situación donde estamos entrando a la digitalización fuertemente y con el manejo de los archivos, pero también los riesgos han aumentado fuertemente. Y hoy en día, la encriptación es una parte fundamental de nuestra vida digital, como comento, ¿no? Utilizada en mensaje de texto, correos electrónicos, transacciones en línea y mucho más, ¿no? Ya hay, habrán escuchado también los que vienen en tecnología, lo referente a blockchain, ¿no? Con blockchain, esto se va a comenzar ya a compartir todos en algún momento. Nuestra información estará en algún momento en el blockchain y finalmente
el blockchain será quien decidirá o conocerá o dará fe de nuestra información, de las diferentes cosas que tenemos o que somos nosotros. Pero mientras eso no esté y la información aún la cuidemos cada uno de nosotros, es importante y creo que es vital en estos tiempos saber cómo defendernos, o en este taller, mejor dicho, saber cómo cuidar la información de nuestros archivos, ¿no? Y de hecho que hay más prácticas alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, de datos bancarios, de cómo proteger, no sé, mis datos personales, o cómo proteger mi información quizás de mi empresa o de mis trabajadores. Todo ese tipo de cosas giran alrededor de este tema que comento. Hoy nos vamos a enfocar en todo lo que es encriptación de archivos. Ahora, con respecto a la encriptación de archivos, la encriptación viene a ser el hecho de lo que de repente los que no son de TI y nos acompañan en esta charla es este manejo súper particular de que yo tengo un archivo que dice 123, lo encripto y este archivo ya se vuelve de una otra manera ilegible. Ya no puedo ver el 123, a menos que tenga la manera de desencriptarlo. Este manejo hace que la información que nosotros guardemos ahí ya nadie puede acceder con facilidad. ¿Y por qué es importante? Porque protege nuestros datos y nos protege también contra ataques cibernéticos. Si nosotros no tenemos forma o no encriptamos, estamos expuestos a estos dos tipos de cosas. Que alguien vulnere nuestra información, llegue a nuestra información y finalmente haga uso indebido de ella, y que con ello finalmente se pueda cometer cualquier cosa que esta persona quiera hacer con estos datos. Dentro del mundo de encriptación, ya esto nos estamos acercando más a términos un poquito más técnicos, existen dos formas de encriptar, que es la encriptación simétrica y la simétrica. La simétrica es aquella que usa la misma llave para bloquear y desbloquear, en este caso, un archivo, que lo hemos puesto como una puerta, ¿no? Para que todos entendamos. Ambas partes necesitan la misma clave, ¿no? Y como un ejemplo podría ser como una caja fuerte con una llave. Estas cajas fuertes que llevan un código y que finalmente si tú colocas el código, abres y colocas el mismo código, cierras, pones el código y con el mismo abres. Necesitas solamente una única llave. A diferencia de una encriptación asimétrica, que necesitas dos llaves diferentes, ¿no? Una para bloquear y otra para desbloquear. Entonces, eso hace que finalmente no cualquiera pueda acceder, ¿no? Porque necesitarías las dos, ¿no? O en este caso, si tú te quieres meter dentro de la ecuación y quieres ser el que encripta, necesitas de repente la llave de encriptación, y si quieres que sea el que se encripta, deberías tener la llave de desencriptación, ¿no? Entonces, eso le da cierta dificultad a que en algún momento de algún ataque cibernético alguien finalmente pueda acceder si tienes este manejo, ¿no? Ya se hace mucho más complicado. Dentro del mundo de encriptación, muy aparte de los tipos del simétrico y el asimétrico, existen los tipos de cifrado. Uno de ellos es el cifrado por bloques, que es dividir los datos de lo que estamos encriptando, es decir, ya estamos hablando del contenido, y luego manejarlos por bloques por separado, para que cada bloque represente una parte de la información que está ahí. Entonces, un ejemplo vendría a ser archivos grandes divididos por partes cifradas, ¿no? Es decir, un archivo gigante dividido en pequeñas partes que vamos constantemente cifrando. Luego tenemos el cifrado de flujo, que se entiende como un río constante de información encriptada, ¿no? Es decir, se va avanzando y se va cifrando todo el archivo. Los datos se cifran uno tras otro mientras se va leyendo el archivo. Por ejemplo, una transmisión en tiempo real es un ejemplo claro de cifrado de flujo. Ahora, muy aparte de los tipos por bloque y por los tipos de cifrado y los tipos de encriptación, que era por bloque y el que es por flujo, o el simétrico y el asimétrico de los tipos,
Tenemos los algoritmos de encriptación. Aquí he colocado algunos para que también esta charla no sea una lluvia de conocimiento tremendo, sino que nos podemos llevar algunas cosas. Y he comenzado con el popular AES, que es el estándar de encriptación avanzada, que vendría a ser el candado altamente satisfactorio. Le he colocado ese término para que se entienda que es en la actualidad quizás uno de los más seguros y es ampliamente usado para proteger datos en reposo y en tránsito. Otro fuerte es el RCA y puede verse como un candado con dos llaves, una pública y una privada. Una pública cifra, la privada descifra, y es usado, usado en comunicaciones seguras y autenticaciones. Eso es todo el mundo quizás de autenticación y autorización que al inicio comentaba que va muy de la mano con el manejo de la encriptación. ¿Por qué lo digo? Porque a veces se confunde cuando uno genera, por ejemplo, un certificado. ¿Ese certificado es para encriptar o ese certificado es para autenticar? Son conceptos que a veces son preguntas que a veces pueden venir, ¿no? Y es que uno, el de autenticar, lo usamos para, como bien dicen, autenticarnos, es decir, yo soy Renato Mapanqui y yo me autentico con este certificado, ¿no? Pero uno de para encriptar sería yo con este certificado encripto mi información para que ya no diga 1, 2, 3, sino diga una serie de un mensaje legible y con ello nadie puede acceder a mi información, ¿no? Dos manejos diferentes. El otro, el SSC, que es la criptografía de curva elíptica y puede verse como un candado compacto y eficiente, empleado en dispositivos con recursos limitados como teléfonos móviles. Ahora, también es importante tener en cuenta que hay dos formas o dos momentos en los cuales se puede encriptar, ¿no? Uno cuando hablamos de información en reposo o cuando hablamos de información en tránsito. Cuando hablamos de información en reposo, es hablar de cuando algo finalmente o esta información se va a quedar en ese lugar, ¿no? Entonces no se mueve y hay que buscar la manera de encriptarlo para que finalmente eh, si alguien entra ahí no pueda acceder a esa información. Y aquí hablamos, por ejemplo, de proteger tus fotos en un teléfono o documentos en computadora cuando no lo estás usando. Y los beneficios de usarlo es asegurar que incluso si alguien roba tu dispositivo, no pueda ver lo que hay dentro sin la clave de encriptación. Y el otro, como les decía, era la encriptación de datos en tránsito. Y esto va de la mano cuando esto finalmente se está moviendo. Un ejemplo, haciendo hincapié al mundo de donde estoy, es cuando enviamos un archivo por SFTP y la encriptación protege estos datos mientras viaja. Si nosotros encriptamos la información de una forma, con un algoritmo muy seguro como el AES, puede ser que alguien finalmente pueda vulnerar, eso es súper complicado vulnerar un SFTP, pero si lo logra hacer, cuando llegue el archivo no lo va a poder leer porque necesitaría la clave de encriptación. Y bueno, el beneficio es que nadie podría espiar tu data de ninguna manera. Tendría que tener ambas cosas a la mano, ¿no? En ese caso, poder vulnerar el SFTP y tener tu llave. Y ahí es trabajo, creo que cada uno proteger nuestra llave correctamente. Ahora, otro punto importante es la encriptación de archivos individuales y discos enteros. Y aquí hablamos principalmente de manejar la encriptación por archivos en separado o en discos enteros, que es o yo encripto un archivo en particular o encripto todo un disco. En el ejercicio del taller vamos a ver usar el encriptador de Windows para encriptar un disco USB y ver finalmente cómo se realiza esto y entrar a un mayor detalle ahí. Bien, para continuar avanzando, porque el tiempo apremia, los tips para evitar que nuestros archivos sean vulnerados. Y aquí hablamos de varios tips, ¿no? Por ejemplo, pérdida o robo de dispositivo. Y la amenaza sería, imagina perder tu teléfono o que te lo roben. Tus archivos podrían estar en manos equivocadas.
¿Cómo mitigas ello? Con contraseñas, huella digital, poder de una u otra manera proteger tu dispositivo y si entran ahí, bueno, está este taller que debe servirte de base para poder encriptar tu información. Si tienes algo valioso, mi consejo es encriptarlo. Otro muy importante que son los ataques de intermediarios, cuando, por ejemplo, no pagamos nuestros datos móviles y queremos usar el Wi-Fi de algún lugar público, alguien podría espiar nuestros archivos mientras viajamos a través de la red. Entonces ahí una salida recomendable es trabajar con VPNs, utilizar una conexión segura y la mejor recomendación de todo ello es no se conecten a redes públicas que sepan o que tengan conocimiento de que, bueno, son seguras, ¿no? En realidad ninguna lo es, ¿no? A menos que tenga alguna forma de garantizar o alguien que te garantice que verdaderamente es segura. Pero mi recomendación preferible en la calle no hacer, porque es peligroso. Otro punto es el malware y el ransomware, que finalmente cuando nosotros descargamos algo, abrimos un correo malicioso, un archivo, por ejemplo, de algún lugar X, puede infectar nuestros dispositivos y por ende también dañarlos o cifrarlos y para descifrarlos nos piden alguna clave o algo. ¿Y cómo nos prevenimos de ello? Manteniendo el software actualizado, en este caso nuestro antivirus, y no descargando nada de fuentes no confiables y es más, entrando a lugares no confiables. Es otro riesgo que a veces sucede, ¿no? A veces navegando por la web, las personas entran a diversas páginas por ocio y no tendrías que ser el día de tu suerte para que entres a una que finalmente te lleve a esta situación, ¿no? Y que pueda ser víctima de un malware que finalmente termine dañando tu dispositivo. También es muy importante recordar la importancia de las contraseñas seguras de administración de claves. Esto es vital si nosotros no tenemos una clave segura y no las administramos correctamente. Cualquiera finalmente puede entrar, hacer uso o poder acceder fácilmente a nuestras cuentas o a lo que nosotros tengamos, nuestros archivos. Entonces, sí es importante que la clave que definamos sea segura. Ya saben, no la fecha de nuestro cumpleaños, no mi DNI, no no sé, el nombre de mi mascota o mi nombre, porque finalmente son datos que cualquiera puede tener, puede llegar a tenerlos, porque son públicos y algunos ya hasta nosotros mismos los exponemos, que finalmente cualquiera podría usarlos y poder vulnerar nuestros, por eso se pasa por nosotros y entrar a nuestro sistema sin nuestro consentimiento. Y ahora, bueno, el tema de la charla como tal, las buenas prácticas para la encriptación de archivos. ¿Han visto cómo hemos venido viajando desde el inicio, desde el papel? Hemos hablado de encriptación, hemos hablado de archivos, y ahora ya estamos en las buenas prácticas. ¿Y a qué refieren estas buenas prácticas? Yo he enumerado 11 que creo que son las más importantes que debemos llevarnos todos para poder comenzar a poner en práctica, ¿no? Y si las ponemos en práctica, excelente, no hay quizás que llevarnos, ¿no? Pero siempre es bueno que alguien nos recuerde ese tipo de cosas. Uno es seleccionar el algoritmo de encriptación sólido. El AES es, como les decía, súper en la actualidad, pero ojo, este súper, lo digo ahora, no está escrito en piedra, podría ser que mañana o quizás de acá en un tiempo salga algo mucho mejor y por eso es que es importante mantenernos actualizados sobre estos temas, ¿no? Otro es una clave de encriptación fuerte, lo que le decía, la contraseña es vital. Mientras más difícil la contraseña, más difícil que alguien pueda acceder a nuestra información. Otro punto importante es siempre, si vamos a tener estas prácticas de encriptación, encripten la data sensible. No, no, no podríamos terminar un taller de encriptación y dedicarnos a encriptar, no sé, mi archivo donde tengo mi horóscopo. No, ese archivo no es importante, ¿no? O mi archivo donde tengo eh, mis números de la suerte. Tampoco quizás sea tan importante, ¿no? De repente tengo un archivo donde manejo mis cuentas bancarias.
a ese archivo, sí, encríptalo, ¿no? Por tu seguridad y por tu tranquilidad, encríptalo, porque finalmente es donde finalmente está tu fuente económica, ¿no? Otro punto importante es actualizar y parchar finalmente regularmente nuestro, en este caso, nuestras computadoras, nuestros servidores, porque si no hacemos ello, nos exponemos también por este tema de la obsolescencia que les decía. Un software obsoleto no es tan seguro como uno moderno. Entonces, siempre hay que estar en esta constante, en este hecho de siempre mantenernos a la vanguardia de tecnología, a la vanguardia de tecnología, manteniendo todo nuestro sistema actualizado. Y es más, adquiriendo un buen antivirus, ¿no? Eso es, creo que, vital para poder nosotros tener nuestra información de forma segura. La copia de seguridad que ya hablamos, el hecho de tener un backup siempre es importante, siempre, siempre, siempre. Porque si no lo tenemos y algún día perdemos información, no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, el backup es nuestro respaldo, es el punto donde podemos volver si en algún momento ese archivo ya no lo podemos recuperar. Y otro, vital también, es la implementación de autenticación de dos factores, que es el hecho de autenticarnos. Hablamos de la llave RSA hace un momento y cómo ella finalmente permitía hacer la autenticación. Si nosotros tenemos nuestros dispositivos a los cuales acceden, están nuestros archivos, es importante que los mismos tengan este manejo de autenticación, es decir, que no solamente de repente mi computador tenga clave, o de repente una clave mía. Quizás de repente el disco donde tengo mis archivos más importantes también tiene una clave. Entonces ahí estoy pasando por una segunda autenticación para poder entrar a este disco. Y cuando llegue al archivo, paso quizás también por otra autenticación adicional para poder de repente entrar al archivo y una desencriptación del archivo, que sería, por ejemplo, con el AES. Si son tres pasos que alguien tendría que hacer, ¿no? Y eso ya es súper complicado. Si le bloqueas los puertos a tu PC y ya finalmente con ello nadie podría acceder, ¿no? Ya sería algo súper invulnerable. Sería muy difícil finalmente que alguien pueda violentar tu información. O sea, por último, lo que podría hacer quizás es eliminarla, pero con tu backup te salvarías, ¿no? Entonces sí es importante el hecho de poder manejar el doble factor y que siempre tengamos en cuenta de ponerlo para las cosas que verdaderamente son importantes, ¿no? Obviamente, no sé, doy un ejemplo así abiertamente. Si tuve mi lacto gamer, no voy a encriptar, ¿no? O sea, no voy a encriptar la lacto donde yo juego, ¿no? De repente no sea sea una buena práctica, ¿no? Porque, o sea, me voy a complicar tanto para poder abrir un juego. Quizás no debería ser tan extremista, pero sí ir con la data que verdaderamente yo considero que es sensible y que considero que verdaderamente debe estar encriptada. Otro punto importante es proteger las claves de encriptación, es decir, guardarlas en algún lugar seguro, evitarlo, almacenarlo junto a los archivos encriptados. Es un súper consejo que les puedo dar y se los digo por experiencia porque he visto personas que les ha pasado este tipo de cosas y considerar usar administradores de claves, que es lo mejor. Otro punto importante es la educación y entrenamiento, lo que yo les decía, el hecho de capacitarnos, de estar en una constante apertura a aprender nuevas cosas sobre encriptación, es vital. Si no, o sea, nos quedamos solamente con ese taller, créanme que esto en un corto tiempo se va a desactualizar y el AS, por ejemplo, puede cambiar, puede llegar el triple factor de autenticación o el RSA ya no es un estándar. Entonces, siempre es bueno estar actualizado, conocer e ir viendo qué más nos ofrece en este entorno digital que vivimos para tener nuestros archivos de forma segura. Y por último, y no menos importante, cumplir con regulaciones y leyes. Es decir, asegurar el cumplimiento de las regulaciones de privacidad, protección de datos aplicables en donde estemos, ¿no? Sabiendo que hay leyes que finalmente nos defienden de una otra manera ante este tipo de cosas. Eso es súper importante también tener en cuenta.
Otro punto, me faltaban dos, decía, qué raro, era el monitoreo y detención de amenazas y la revisión periódica de su enfoque de seguridad. La primera hace referencia a implementar sistemas de monitoreo y detención de amenazas para identificar cualquier actividad sospechosa relacionada con la encriptación y seguridad de archivos. Es decir, uno puede configurar este tipo de herramientas quizás en empresas, ¿no? Ya en una PC local ya sería quizás un gasto excesivo para el usuario que lo ve, pero quizás en alguna empresa puede implementar ese tipo de monitoreo. Y la revisión periódica de su enfoque de seguridad es la seguridad de los archivos y datos evolucionan constantemente. Y es bueno revisar nuestras prácticas de encriptación en función de las nuevas amenazas y tecnologías que van apareciendo, ¿no? Es decir, pensar siempre, como yo les decía, como que nos puede el ciberdelincuente, ¿no? Que en algún momento nos puede atacar. Entonces, hay que estar muy al pendiente de cómo la tecnología avanza y cómo las prácticas también mejoran, ¿no? Eso es importante y vital tener en cuenta, ¿no? Y creo que es una de las grandes cosas que les puedo comentar en ese taller. Para finalizar ya y terminado la parte teórica, es lo que les decía, hay leyes que nos defienden y la legislación de cumplimiento existen. Y una de ellas, por ejemplo, es el GDPR. Y esto, por ejemplo, es el Reglamento de Protección de Datos, que nos defienden como amenazas de datos personales expuestos que pueden llevar a problemas de seguridad y abuso. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que irnos también con una reflexión. La data o nuestra data es nuestra, ¿no? Y hay leyes, como por ejemplo la ley de protección de datos personales, que ya la gran mayoría habrá escuchado, si no han escuchado, se la comento, que finalmente protege nuestra información, ¿no? Nadie puede hacer uso de nuestra información sin nuestro consentimiento. Y si alguien lo hace, está vulnerando una ley, que finalmente, bueno, eso trae por detrás de quien se sienta vulnerado poder poner una denuncia o poder llegar inclusive a un juicio con la persona, el ente, la empresa o quien sea, que finalmente ha logrado o ha hecho uso indebido de esta información. Por otra parte, también está la IPA, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad, por ejemplo, del seguro médico, ¿no? Esto ya va fuera de tecnología, y de hecho que la filtración de información médica puede dañar vidas y carreras, ¿no? Es decir, conocer de que a una persona está mal o saber de qué sufre y ese tipo de cosas que es información probablemente de nosotros y que no debe quedar expuesto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar almacenadas y guardadas y encriptadas de la mejor forma a fin de que nadie pueda llegar a esta información y hacerla pública, ¿no? Que finalmente podría generar diversos perjuicios para las personas. Ahora, con respecto a este punto, también hay responsabilidades legales y éticas. Y una amenaza son las malas prácticas, pueden resultar en sanciones legales y daños a la reputación, ¿no? Y aquí, bueno, el cumplimiento vendría a ser que las organizaciones deben seguir las leyes y normas éticas en el manejo de datos y seguridad. Eso es vital. Pero, como les decía, no solamente es responsabilidad de las empresas, no solamente es responsabilidad de, por ejemplo, nosotros, los que estamos aquí en el taller, o de los que ven seguridad de repente en alguna empresa, es responsabilidad de todos el manejo de la ciberseguridad para poder finalmente estar al tanto de las actualizaciones de la tecnología, conocer sobre ello y compartir nuestro conocimiento también, como por ejemplo en este taller, ¿no? La idea es que todos conozcamos sobre ello y sepamos sobre qué hacer para poder vivir como una sociedad mucho más segura, ¿no? Y defendernos de los ciberdelincuentes. Bien, eso es todo por mi parte referente a la teoría y vamos rápidamente a la parte práctica. A ver, me dan un segundo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí.
A ver, aquí tengo un archivo y tengo por aquí también, yo he instalado en esta PC para la parte práctica, el OpenSSL, la versión 3.21. Y lo que voy a hacer es encriptar este archivo usando el ASC, y para ello lo que haré es ubicarme en esta ruta y este archivo que tengo, que tiene este texto, bueno, números y letras, para un ejemplo, lo que voy a hacer es encriptarlo. Para ello, vamos a repasar este tipo de, este texto que había preparado. Tenemos dos comandos, el comando de encriptación y el comando de desencriptación, y he generado una clave segura. ¿Y por qué les pongo profesor o docente o ingeniero Renato? Está mal lo que está haciendo. Es por parte práctica, ¿no? Es para que todos sepamos que tiene que tener una clave segura porque a veces no todos lo conocemos. Aquí, por ejemplo, he usado letras, he usado caracteres especiales como el arroba, he usado números, he usado caracteres especiales, he mezclado mayúsculas y minúsculas, he usado nada con mi información personal, he colocado quizás el año, pero podría colocar otra cosa, y la contraseña es bastante grande. Entonces, que alguien pueda vulnerar esto, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero podríamos hacer una contraseña inclusive más grande, más fuerte, y poderle poner inclusive cosas fuera de seguridad. Yo le he puesto por el objetivo del taller, pero podemos ponerle cosas más grandes y hacer que esto finalmente sea muchísimo más seguro. Ahora, para la parte de encriptar, tenemos este comando de OpenSSL, el cual va a encriptar el archivo de tipo TXT y lo va a convertir en un archivo encriptado. Cuando mande este comando, el OpenSSL lo que va a hacer es pedirme una clave. Y esta clave la voy a colocar, que va a ser esta, y con ello finalmente se va a realizar la encriptación. Vamos con la prueba. Entonces, yo lo que he hecho es pararme en la ruta donde está este archivo y le voy a mandar aquí el comando. Y me pide el password. Entonces, yo acá agarro, voy con la clave segura, me pide que la vuelva a confirmar, la envío y vemos que finalmente aquí se generó el archivo encriptado. Entramos y vemos que finalmente este archivo es ilegible. O sea, en comparación con el archivo original y esto, que levante la mano en la sesión, ¿quién me puede decir, o quién entiende, por ejemplo, aquí dónde está el 1, 2, 3, 4, 5? Súper difícil, ¿no? O sea, no hay forma de poder entenderlo así. Bueno, quizás con algún software o alguna forma de poder hacer algún hackeo, de repente alguna forma muy sofisticada, ¿no? Yo lo veo súper complicado. Y eso es lo que hace que la AES sea súper seguro. Entonces, nosotros tenemos este texto que hemos encriptado yo, ¿no? De hecho, que podría ser un texto muchísimo más grande, ¿no? Ahora, nosotros ya lo tenemos encriptado y ahorita vamos a ir con la parte 2 de este pequeño taller. Ya se nos va el tiempo también. Que es para desencriptar. Mandamos el comando que tengo ahí, me pide el password de desencriptación, que es el mismo que tengo aquí, y vamos de nuevo a la ruta y se generó el archivo desencriptado. Tal cual, el archivo original. No ha cambiado absolutamente nada. Y esto es importante, ¿no? Porque miren, por ejemplo, y vamos a juntar esto con la otra parte del ejercicio. Yo aquí tengo una memoria USB
que no tiene nada. La voy a conectar aquí a la laptop y voy a venir aquí, efectivamente no tiene nada. Y lo que yo podría hacer como parte del ejercicio es traer el archivo encriptado y me lo llevo aquí. Y bueno, de alguna u otra manera ese archivo está protegido, no tendrían que tener la clave, ¿no? Y por A o B alguien roba mi USB, se me pierde en la calle, se me cae. Entonces, ¿qué se podría hacer aquí? Aquí estamos en el BitLocker, que es propio de Windows, ya desde sus últimas versiones ya lo tienen. Y lo que vamos a hacer es activar el BitLocker para poder utilizarlo dentro de nuestro disco E. En nuestro disco E está la memoria USB. Entonces vamos a venir acá, le damos a activar el BitLocker y acá está inicializando el BitLocker dentro de la unidad. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es ponerle una clave a este disco. Y era algo de lo que revisábamos. ¿Se acuerdan que hablamos de encriptar el archivo? Pero también podemos encriptar discos completos. Es decir, un archivo encriptado con un disco que también está con una clave de por medio, hace que finalmente nadie pueda acceder a nuestra información. Entonces aquí vamos a manejar una clave. Vamos a trabajar quizás tenemos la de aquí que teníamos. A ver, voy a buscar la clave que teníamos o voy a crear una. Voy a generar una clave y le estoy colocando datos al azar, solamente como parte del ejercicio, y vamos a mandarle a encriptar. Ahora, el BitLocker me permite guardar un archivo con la llave para tenerlo como respaldo. En caso en algún momento necesite tenerlo, lo voy a guardar en esta ruta. Y luego finalmente voy a mandar a cifrar esta, esta unidad. Y ahí en este momento es donde se comienza con todo el manejo del cifrado. Un segundo. Está el 99.8%. No había mucho que cifrar. En un disco prácticamente vacío con un archivo encriptado en OpenSSL con eh, AS, perdón. Y, y ya lo tenemos. Ya está prácticamente listo. Ya está terminando. Y bueno, aquí vamos dejando esto. Les voy a presentar el otro ejemplo que tenía. Mientras el archivo, mientras esta parte termina de encriptarse. Vamos aquí. Yo tenía, aparte de ello, otro ejemplo. Y esto es algo que, digamos, podemos también hacer, ¿no? O sea, no solamente podemos tener OpenSSL, que es lo más sencillo descargarlo y instalarlo, ¿no? También podemos construir nuestros propios encriptadores. Bueno, pero para eso hay que hacer todo el manejo de licencias, definir el lenguaje de programación y X cosas. Yo he construido un encriptador que usa el SOR, que también es como el AES, el SOR también es un símil. El SOR es mucho más vulnerable, eso sí les adelanto, o sea, pero es algo que yo les quería mostrar también en lo que esto se va terminando, para que finalmente vean cómo también nosotros podemos encriptar los diferentes los archivos, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí yo he hecho algunas pruebas, voy a eliminarla para que finalmente puedan verlo aquí. Y vamos a encriptar este archivo que se llama prueba. Prueba tiene esta información y bien,
Prueba, como les estoy mostrando aquí, tiene esta información y lo que voy a hacer ahora es encriptarlo. Entonces aquí dentro de este menú de opciones, que es parte de la lógica que he creado, le ponemos encripta el archivo prueba. Y lo que va a hacer es usar el SOR para poder encriptar ello. Pero antes de hacer ello me va a pedir un password. Entonces, para el password le voy a mandar el mismo password que le mandé al otro lado. Bueno, aquí hay un tema, una mejora, que el password no debía ser expuesto. Es parte de lo que finalmente hay por optimizar, creo, a nivel del código. Y entramos aquí y nosotros ya tenemos un archivo prácticamente ilegible, que también nosotros podemos finalmente desencriptar. ¿Y cómo hacemos ello? Simplemente venimos acá, venimos al exe, damos en la opción 2 de desencriptar, buscamos el archivo que teníamos. A ver, un momento. Buscamos el archivo que teníamos. Está aquí, que el nombre es prueba txt enc y le ponemos aquí la clave, ¿no? Y aquí ya lo tenemos. Y desencriptado. Esta es otra forma. Como les digo, hemos construido un encriptador eh, tanto para con OpenSSL, bueno, que es a nivel de comandos, y también le dejo este ejercicio o este ejemplo, que es aquí, bueno, yo lo he hecho aquí con todo lo que es C++, que es algo que me he metido fuertemente a ver las últimas semanas. Y bueno, aquí les muestro el código. No estoy usando librerías externas para poder hacer ello. Y bueno, y la verdad, funciona de otra manera, falta mejorar ahí el manejo de poder enmascarar la clave, pero es una mejora que ahí se puede ver. Y bien, ya para terminar, ya se completó el cifrado, entonces nosotros venimos aquí y tenemos la unidad E. Lo que voy a hacer es tirarla y voy a volverla a conectar y miren, ya me aparece aquí con un candadito. Yo vengo acá y me pide la clave. Entonces yo aquí debo presentarme con la clave y solamente con ello yo puedo entrar. Entonces, si alguien robara mi USB con una clave puesta, ya no sería tan sencillo que puedan acceder a ella. Bueno, lo único que le quería es formatearla, ¿no? Pero mi información quedaría segura. Entonces, yo encripto el disco en un disco externo, protejo mi información, encripto con OpenSSL lo que está dentro o con algún programa que yo pueda preparar, que puedo usar OpenSSL detrás el AS o GPG o GNUPG o X cosas para poder encriptar y con ello finalmente mi información está segura porque va a ser muy complicado que alguien pueda acceder a ello sin tener la forma de poder hacerlo. Lo otro que se podría hacer aquí es, si yo no tengo la clave, es formatear el disco, pero con la información se pierde, ya no la tienes. Tendrás el dispositivo físico, sí, pero la información, que es lo más valioso ahora, ya no la tienes a la mano. Bien, eso es lo que les quería mostrar por el taller. De hecho, que tenía algunas cositas más, pero el tiempo apremia, estimados. Y bien, solo como una conclusión final de todo lo que hemos conversado desde papel hasta los ejercicios ahorita de encriptar y todo ello. La encriptación de archivos es esencial para proteger la confidencialidad y seguridad de nuestros datos
en un mundo digital, es decir, ahora, ¿no? Y, y que finalmente que con ello nosotros aseguramos que solamente las personas autorizadas puedan acceder a ello. No, no cualquiera debería poder acceder a ello. Bien, eso es todo por mi presentación y pasamos al bloque de preguntas. No sé si gustan, levantan la mano. He visto que ahí también han dejado algunas preguntas por el chat. A ver, las leo, quizás por aquí. Aquí hay una pregunta de Daniel Ramos. ¿Tiene algún software de encriptación? El ejemplo es bueno desde el punto de vista de un desarrollador, pero no un usuario, no es tan viable. Sí, claro, como les comentaba, era, por ejemplo, el OpenSSL que podrían utilizar, eso es para nivel de comandos. También, y esto es algo bueno, me quedó también pendiente de poderles enseñar. Aquí, por ejemplo, hay otro que es más sencillo, por ejemplo, esto ya está, es lógica de Python, está en GitHub, y este es un ejemplo bien interesante. Aquí uno finalmente coloca un password y trae un archivo X que quiera finalmente encriptar. Por ejemplo, podemos traer el archivo que mostramos hace un momento, y, y aquí finalmente te lo encripta. Entonces nosotros venimos aquí, vamos al archivo como tal, lo abrimos y está encriptado con AES. Esta es una forma, creo que práctica que podríamos tener. O sea, se me ocurre que es muy sencilla. Les dejo ahí igual el link. Y como les digo, sí, para poder encriptar, sí hace falta colocar la clave, sí hace falta quizás poder hacer algún desarrollo. Pero como ven, hay cosas así que podemos encontrar en la web buscando, que finalmente nos dan estas facilidades y nos podrían servir de otra manera para irnos metiendo en este mundo de encriptación, que sí necesitamos al menos poder tener algún conocimiento dentro de tecnología. Aquí les dejo, sí, claro, sobre este video que creo que lo van a publicar, creo que lo publican mañana, yo les voy a dejar el código, lo voy a adjuntar, lo voy a subir también a uno de estos sites de Git, y ahí ustedes lo van a poder descargar, Javier. No hay problema, yo lo publico. Porque pasar por acá, sí, quien ve el video igual se va a quedar, creo que, con las ganas de poder ver el código. Pero sí, lo voy a publicar ahí, que está en un link de YouTube que vamos a habilitar, y finalmente ahí lo podemos ver, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias a ti, Daniel, Javier. Preguntas del público. Bien, si no hay más preguntas, ya para terminar, bueno, quien les habla es Renato Mapanqui. Yo pertenezco al staff de profesores de SD Learning. Y bien, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, para cualquier información referente a los cursos que tenemos. Este taller es un extracto pequeño de lo que vamos a ver en el curso de ciberseguridad. Entonces, a todos los que se animen, ahí nos vemos. Yo al inicio, cuando María nos presentó, les dejé, bueno, aquí están mis datos, está mi LinkedIn también, pueden buscar. Y bueno, cualquier cosa, estoy a su completa predisposición, amigos míos. Bien,
Eso ha sido todo por mi parte y espero tengan una feliz noche. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Ahí estamos conversando. Gracias.